Hola a todos, espero que estén excelente hoy. En este video les comentaré cómo hice para trabajar legalmente en Estados Unidos mientras era estudiante universitario por 4 meses en un verano. Antes de empezar con toda esta información que les voy a dar en este video, quiero que sepan que yo fui no solo participante del programa hace unos años, sino además tuve la oportunidad de participar en la contratación de estos estudiantes universitarios desde la perspectiva de estas empresas cuando fui encargado del piso y además gerente general de uno de estos restaurantes. Es por esto que la información que quiero compartir está basada en mis experiencias personales desde diferentes puntos de vista y siento que pueden ser enriquecedoras para ustedes. Si bien yo soy de Colombia, esto que les voy a comentar aplica a muchísimos países, especialmente en Latinoamérica, y más adelante en el video les comentaré de qué manera varían dependiendo de cada país. Sin más que agregar, este video tiene muchísima información que espero te sea útil, así que alista papel y lápiz que vamos a empezar. A modo de un breve contexto, todo empezó en 2018 cuando estaba a punto de graduarme de mi pregrado en Colombia. Conocí a mucha gente que se había ido de Work and Travel, había participado en este programa que les voy a comentar en un segundo y me interesó mucho la forma en que ellos iban y cuando volvían tenían un mundo nuevo en su cabeza, muchas más aspiraciones, muchos más sueños. El mundo en el que ellos estaban acostumbrados a vivir les había quedado pequeño y yo quería probar un poquito de eso, así que decidí tomar esta oportunidad. Sin embargo, y ahora viene la única restricción que pueden tener con este programa, y es que tienen que ser, primero, estudiante universitario y segundo, menor de 30 años. Primero, existen ciertas organizaciones, por un lado, que operan en lugares muy remotos en Estados Unidos, que pueden ser pueblos muy turísticos en el verano, pero que por ejemplo en invierno no son para nada turísticos, o lo contrario, si es por ejemplo un ski resort, es muy turístico en invierno y no tan turístico en verano. Estas empresas, estos hoteles y restaurantes contratan muchas personas de muchas partes de Estados Unidos en esta época en específico. Sin embargo, esto no es suficiente. Tienen que contratar muchas más. ¿Y cómo hacen? Por otro lado, existen jóvenes como yo o como tú que estás viendo este video que les encantaría vivir una experiencia en Estados Unidos, aprender mucho más de la cultura, aprender inglés y, ¿por qué no?, también ganar dinero. Pero ¿cómo empezar este proceso? ¿Cómo hacerlo posible? Debido a la existencia de estas dos necesidades, tanto de las empresas que buscan contratar estudiantes y los estudiantes que buscan trabajar para estas empresas en Estados Unidos, surge otra figura, otras entidades que son los sponsors y las agencias locales. Los sponsors trabajan directamente con estas empresas y a su vez sirven de puente entre estas empresas y agencias locales en cada uno de estos países, en mi caso Colombia, los cuales hacen todo el contacto y digamos que el proceso de la venta del programa con los participantes interesados. En este sentido, partiendo nuevamente de estas dos necesidades, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos promueve este programa, Work and Travel, que en algunos lugares se conoce también como un Summer Program. Es exactamente lo mismo y con esto se busca promover la economía local, brindar trabajadores a estas empresas, solucionar este problema de demanda laboral que existe en estos pueblos remotos y así de igual manera proporcionar estas experiencias de alta calidad para estudiantes interesados. Sin embargo, esto cambia, ahí es cuando vengo a decirles, dependiendo del país y la época del año en la que estos estudiantes puedan venir a Estados Unidos. Por ejemplo, en verano es muy común ver que hay estudiantes, por ejemplo, de Colombia, Turquía, República Dominicana, Jamaica, etc. Sin embargo, en invierno es más común ver que vienen personas de países como Brasil, Perú, inclusive Paraguay. Partiendo de todo esto, las empresas que quieran participar en estos programas necesitan demostrar algunas cosas. Primero, que efectivamente existe un pico en la demanda en el año, es decir, que se vende muchísimo más en verano que en el resto del año o en invierno, como ya les comenté, y se debe demostrar que no existe la suficiente cantidad de potenciales trabajadores disponibles en el área para cubrir la demanda que se tiene. Es por esto que seguramente tú conoces mucha gente que se ha ido a este tipo de pueblos remotos. Sin embargo, es muy raro ver que en ciudades grandes se vean este tipo de programas porque, como te digo, no cumple con alguna de las dos. De pronto puede cumplir con la que hay un pico de ventas en el verano. Sin embargo, existe una población de millones de personas en esa ciudad, por lo tanto no es tan difícil conseguir empleados para cubrir esa demanda. Así es como este programa es tan exitoso y pienso que en el corto plazo, mediano plazo no se va a acabar, ya que no está afectando como tal el mercado laboral americano, porque tú te puedes preguntar, bueno, ¿y el gobierno por qué permite contratar gente de afuera si podemos beneficiar a las propias personas estadounidenses acá?
Sin embargo, ya se ha demostrado que no es posible, ya gracias a esta segunda condición que se debe cumplir, que es que no hayan personas suficientes para trabajar, dándoles a ellos esta prioridad y demostrándole al gobierno, ok, es que no hay, ¿qué hacemos? ¿Cerramos nuestras puertas? No, bueno, traigamos gente de afuera para estos programas. Y una vez sabiendo cómo funciona todo esto detrás de cámaras, que en realidad, como te digo, esta es una de las cosas que yo te explico porque ya tengo los años de experiencia en este programa, pero que no te explican en un inicio. Sin embargo, pienso que es algo bueno que sepas. Ya sabiendo todo esto, ahora sí, vamos a cómo fue mi proceso. Bueno, cuando decidí tomar la decisión de empezar este programa, lo primero que hice fue ponerme en contacto con mi agencia local. Sin embargo, el nombre de esta agencia local siento que es irrelevante, ya que hay muchísimas, muchas ciudades, muchos países, además que trabajan online. Es decir, si tú estás en una ciudad donde no conoces a ninguna agencia, pero conoces que hay en otras ciudades alguna de estas, pues tú puedes hacer el contacto, todo se puede hacer por medio online. Ah, y por cierto, todo esto que les voy a contar de ahora en adelante, estas agencias locales se las van a comentar. Luego de escribirme, lo primero que hicieron fue una entrevista inicial por parte de ellos mismos, la agencia local como tal, es decir, personas en Colombia me hicieron esta entrevista en inglés. Sin embargo, el nivel de inglés que se exige no es, inicialmente para este tipo de entrevistas no es tan alto, ya que existe una gran variedad de trabajos y dependiendo del nivel de inglés que tú tengas, vas a poder aplicar a unos o a otros. Entonces, el nivel de inglés que se exige para inscribirse no es tan alto como tal. Luego de haberme inscrito y haber pasado por esta primera entrevista, pagué el monto inicial, el cual no les voy a comentar ahora porque pues puede variar mucho. Y si quieres saber el costo total de todo lo que pagué en el programa, quédate hasta el final del video. El segundo paso fue completar mi perfil en esta plataforma del sponsor que inicialmente me lo creó la agencia local. Sin embargo, es importante poner alguna información adicional sobre ti antes de tener acceso ya a el portal que te va a permitir ver todas estas oportunidades de trabajo. Aquí pude ver todas estas ofertas laborales que había en Estados Unidos. Aproximadamente en ese momento recuerdo haber visto unas 500 en general y pude ver las características de cada oportunidad. Por ejemplo, dónde iba a vivir, si aceptaba esta oportunidad, métodos de transporte, actividades a hacer, etc. Este fue mi caso puntual. Sin embargo, dependiendo del sponsor que tú elijas, te vas a dar cuenta que puede cambiar la metodología. Te recuerdo, en mi caso se me abrió como una especie de bolsa de empleo donde pude mirar todas las oportunidades disponibles. Sin embargo, hay otros sponsors que manejan esto de una forma diferente y miran tus características, tus capacidades, tu nivel de inglés, tus intereses, y de acuerdo a esto te envían algunas ofertas laborales que pueden hacer match con lo que tú estás buscando, o directamente ellos aplican por ti alguna de estas oportunidades y tú al final del proceso aceptas o rechazas de acuerdo a tus intereses personales. En mi caso esto no fue así. Yo pude aplicar a cada una de ellas, analizar con calma las características de cada oportunidad. Además, mi sponsor me permitió subir un video introductorio, el cual yo recomiendo mucho porque muestra interés de tu parte, muestra también que de pronto tu nivel de inglés, y ten en cuenta que muchas veces estas empresas que contratan no tienen el tiempo para sentarse a analizar a cada participante ni nada de esto. Entonces, si tú se la pones lo más fácil posible, ellos lo aprecian y ganas puntos. En mi caso particular, cuando empecé este programa, yo ya tenía un nivel de inglés relativamente bueno, entonces yo estaba buscando oportunidades donde pudiera desempeñar un rol que generara propinas. Porque como tú bien sabes, la cultura de las propinas en Estados Unidos es muy alto. ¿A qué me refiero con esto? Un rol como mesero, bartender o host, y esto fue lo que terminé aplicando. Que es la persona que tú has visto seguramente en algunos restaurantes que saludan a la gente, la sientan en las mesas. ¿Sí? Yo buscaba algo que me permitiera interactuar mucho con personas para poder practicar y mejorar mucho más mi nivel de inglés. Me gustaría hacer un inciso en este punto, y es que te quiero recomendar que apliques a empresas pequeñas. No estoy diciendo que las empresas grandes no ofrezcan una buena experiencia, pero la ventaja de la empresa pequeña es que tú vas a tener una relación mucho más cercana con el dueño de la empresa inclusive, o tus supervisores directos, ¿sí? Estos se van a preocupar porque tu programa sea exitoso, te van a ayudar directamente en muchos procesos, como ya te comentaré más adelante en el video. Sabes tú que existe una persona, digamos, real que está encargada de tu proceso, y su trabajo y su responsabilidad es
que tu experiencia sea lo más exitosa posible. En cambio, en empresas grandes es cuando yo te comento que hay veces que no tienen tiempo ni siquiera para hacer una entrevista, para analizar los candidatos, etc. Bueno, volviendo un poco a mi historia, yo tenía claro que yo quería practicar eso. Eran mis tres objetivos principales: practicar mi inglés, conocer la cultura estadounidense y ganar dinero también. Entonces yo quería, partiendo de esto, yo quería irme a un estado que fuera al norte de Estados Unidos, donde la población latina no fuera tanta, para poder interactuar más con personas que hablaran inglés. Así que yo apliqué una oportunidad que estaba en el estado de Wisconsin. Ahí me agendaron una entrevista, ya ahora sí, con los quienes iban a ser mis jefes en el restaurante donde apliqué. Aquí me hicieron preguntas típicas, digamos, de una entrevista de trabajo, como que cuáles eran mis objetivos con la empresa, por qué quería aplicar ahí, que si ya tenía experiencia en esta posición de trabajo y cosas de este tipo. Al final te darán la oportunidad también de hacer varias preguntas a ellos, dudas sobre el programa, cosas que no hayas encontrado en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo decía, yo les pregunté, yo apliqué a la posición de host, pero ¿es posible llegar a ser mesero? Porque era lo que, como te comenté antes, lo que yo buscaba también. Yo quería generar propinas directas. El host genera propinas, sin embargo es usualmente, bueno, en este caso es a raíz de la acumulación de un porcentaje en las ventas totales del restaurante que se reparten entre varios personas de apoyo. Pero yo quería, pues, digamos, que hubiera una generación de propinas directas desde las mesas hacia mí. Y aquí me dijeron que sí había la oportunidad y podíamos trabajar en ella. Aquí también te recomiendo que, como en una entrevista de trabajo normal, hagas muchas preguntas, ¿sí? Con esto no solo solucionas tus dudas, que es también una de las cosas principales, sino que muestras interés en la empresa. Una de las cosas que yo me daba cuenta cuando estaba en el rol de lo contrario, de entrevistador, era que muchas veces yo me daba cuenta que la persona que aplicaba no tenía ni idea de nada del restaurante, ¿sí? No se habían tomado el tiempo de buscar en Google nada, inclusive algunos ni sabían el nombre del restaurante o no se lo acordaban en ese momento. Yo entiendo que es un momento de nervios porque es la primera vez que interactúas con una persona de Estados Unidos para una entrevista laboral, etc. Sin embargo, hay cositas que sí es bueno que son, yo creo que universales en cualquier lado donde tú estés. Hombre, busca qué tipo de empresa es, qué se dedican, qué tipo de comida sirven, si es un restaurante, qué tipo de hotel es, ¿no? La región, todas esas cosas es importante que tú las busques o preguntes en este momento de la entrevista. Esto demuestra muchísimo interés y demuestra al empleador que tú no vas a tomarte en serio esta oportunidad y vas a contribuir para el éxito también de la empresa. Además de esto, también te recomiendo que apliques a varios lugares, no solamente apliques a uno, esperes que te entrevisten, me aprobaron, me rechazaron, ahora voy al siguiente. No. Aplica muchísimos, agenda muchas entrevistas. Presenta estas entrevistas, lo mismo de siempre, lo que te acabo de decir. Pregunta, muestra quién eres, etcétera. Que al final del proceso de algunas semanas vas a poder decir, me aprobaron en tal y tal, de estos tres, ¿cuál me gustó más? Por esto y esto. Bueno, entonces ya puedes tomar una decisión más sensata basado en la información que ya tienes, habiendo comparado diferentes opciones. Sin embargo, si aplicas solo a uno, estás enfocado en este solamente y es probable que no sea la mejor oportunidad ahí en el mercado. Bueno, ya aplicaste, te aprobaron, aceptaste la oferta laboral. Ahora el sponsor va a generar un documento que se llama DS-2019. Este documento es el que te va a permitir solicitar la visa, que en tu caso es una visa J1. Este paso es probablemente el más demorado de todos. En mi caso se demoró un mes en llegar este documento. Y acá me gustaría hacer otro paréntesis porque no sé por qué cada vez que he hecho procesos similares de Work and Travel o que he participado en procesos de otras personas o inclusive más adelante te comentaré que yo también hice una pasantía, una maestría aquí en Estados Unidos. Todos estos procesos de visa siempre parece que fueran a la carrera, que siempre estoy atrasado, que faltó este documento, que cuánto se demora, que llegó hoy y me toca viajar mañana a la capital a ir a la entrevista de la embajada. No sé por qué, pero siempre se dan de esta forma. O sea, no pienses que tú eres el único que tiene la mala suerte. De pronto soy yo el único que tiene la mala suerte. Pero a mí siempre me ha pasado esto cada año que lo hago. Una vez ya recibí este documento, la agencia local me ayudó a la hora de llenar todos los formularios, solicitar mi visa y todo este tipo de cosas. Inicialmente las visas
la embajada colombiana es una embajada muy congestionada. Entonces las citas de la visa que tú solicitas, como no son solo para las de tu programa, la J1, sino es una cola de citas para todo tipo de visas, incluyendo las de turismo también, hace que cuando tú solicites la visa inicialmente, lo más probable es que la primera sea dentro de 1 año, 2 años, 3 años inclusive. Yo no fui la excepción. Sin embargo, la agencia local te dice que siempre existe la opción de reprogramar la cita y que te metas varias veces al día, todos los días, que le dejen reprogramar la cita hasta que alguien haya cancelado la cita que tenía y se habiliten estos espacios para que tú puedas entrar y reprogramar tu cita. Y esta es una de las cosas que te acabo de comentar. Usualmente estos espacios se desocupan con 2-3 días de diferencia. Entonces, está preparado para esto, es normal, como te digo, simplemente es cuestión de mentalizarte. Esta parte son 2 citas. La primera es la toma de huellas biométricas y la segunda como tal sí es la entrevista en la embajada. El primer día es súper sencillo, la verdad tú llegas, te toman las huellas, aquí no hay opción de que te rechacen o te aprueben todavía. Aquí es simplemente algo protocolario que tú necesitas hacer para poder oficializar todo el proceso. Una fila larga, sí es cierto, pero es cuestión de tiempo para salir de ahí. El segundo día es cuando los nervios llegan, porque tú sabes que ese es el día de la entrevista, sabes que dependiendo de lo que tú respondas, te pueden aceptar o rechazar la visa. Sin embargo, quiero que tengas en mente que las visas que son para J1, como la que estás aplicando, la probabilidad de rechazo es muy baja. ¿Sí? No estamos hablando de una visa de turismo, estamos hablando de una visa de, como te digo, para beneficiar principalmente las empresas en Estados Unidos. Y usualmente cuando rechazan visas de turismo es porque la persona que aplica no puede demostrar que tiene los recursos para estar en Estados Unidos durante el tiempo que quiere estar, o por lo contrario, que no hay una razón que diga, ok, esta persona tiene razones de peso en Colombia para no tener que irse a Estados Unidos de manera ilegal y quedarse allá. En tu caso es diferente porque tú vas a estar en un programa promovido por el Departamento de Trabajo. Además vas a estar generando dinero, o sea, no tienes por qué ser una carga económica para el país porque tú estás trabajando. Entonces no hay, la verdad, ninguna razón por la cual no te vayan a aceptar en este tipo de esta visa. Bueno, cuando tú llegas a la embajada, primero debes esperar a tu hora exacta en la que te programan la cita. Van a llamar a todo el mundo, vas a ver muchísimas personas, la fila es gigante. Cosa que, como te digo, al principio estás nervioso, pero después de tanta espera ya estás como ansioso, ya quieres salir de eso, ¿sí? Ya como que, bueno, ya estoy aquí, lo que tenga que pasar, que pase. Pero ya estás más relajado en ese punto, la verdad, al final de la fila de esperar probablemente 1 hora en fila o más para poder llegar a la final cita tan anhelada. Las entrevistas no duran más de 2 minutos. La persona que te atiende te hará 2-3 preguntas de cosas. Por ejemplo, en mi caso me preguntaron que por qué me quería ir a Wisconsin, que qué iba a hacer en Wisconsin, cosas de este tipo, ¿no? Ellos claramente tienen mucha información sobre todo tu proceso, sobre quién eres y todo. Y mientras te hacen estas preguntas, ellos están revisando su base de datos para corroborar que, digamos, que más que todo lo que le estás diciendo sea cierto o no. Pero ellos también saben que naturalmente la persona está muy nerviosa, ¿sí? Muchas veces estas entrevistas las pueden hacer en español o en inglés. Yo conozco gente que se la han hecho en ambos idiomas. En mi caso, a mí siempre me la han hecho en inglés. También es cierto que yo desde que llego, yo los saludo en inglés porque pues, o sea, las personas son súper estadounidenses, físicamente hablando, entonces tú asumes que la persona te va a hablar en inglés, yo llego y hablo en inglés de una, pero sí he tenido experiencias con personas que les hacen las entrevistas en español también. Bueno, finalmente te han aprobado la visa. Este momento es súper extraño porque te dicen, ok, bueno, tu visa ha sido aprobada y es como que no sabes nunca, o sea, por lo menos yo nunca he sabido qué responder. O sea, obviamente un gracias, pero la emoción que tú sientes es tanta por todo el proceso que has pasado, por todo el tiempo en el que lo has hecho, que finalmente en ese momento tú no sabes ni qué hacer, simplemente recoges los documentos que te dan de vuelta, ellos se quedan con tu pasaporte y te vas. Pero bueno, ya la tienes, no te la crees todavía, empiezas a interiorizarlo, pero ya te aprobaron tu visa. Ellos, después de todo esto, te envían el pasaporte ya con la visa por correo a tu domicilio o el método que hayas elegido de entrega.
Aquí viene otro momento en el que sientes prisa, porque tú todavía no puedes comprar tiquetes, ya que no tienes tu pasaporte. Sin el pasaporte no puedes viajar. Es posible que pasen muchas cosas en el camino y no te llegue el pasaporte en la fecha que es, cosa que la verdad a mí nunca me ha pasado, pero es probable. Sin embargo, después de 2 semanas de espera, te llega el pasaporte. Compras tiquetes lo antes posible porque sabes que entre más cerca a la fecha estés, más costosos van a salir. Por lo tanto, compras tiquetes que aún así van a ser muy cercanos a la fecha. Te van a salir un poco costosos, debo comentártelo, pero al fin ya tienes tiquetes y estás listo para irte a los Estados Unidos. Te montas en tu avión, feliz, emocionado, pero que tengas la visa y estés en el avión no quiere decir que ya lo lograste. Viene un último filtro y es en la primera ciudad a la que llegues de Estados Unidos. Aquí vas a pasar por migración. Otra fila larguísima como ya debes estar acostumbrado. Entonces no creo que sea un problema para ti. Lo mismo, esperas en la fila mucho tiempo y al final un agente de migración te va a hacer otras preguntas muy parecidas a las que te hicieron en la embajada. ¿Qué vas a hacer acá? ¿Por qué Wisconsin? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Cosas de este tipo. Y al final ya te van a dejar pasar. Y al fin, ya estás ahí. Ahora sí, oficialmente estás en los Estados Unidos, en un país que quizá nunca te imaginaste en el que estarías, porque tú siempre lo ves desde muy lejos, pero ya, lo has logrado, aquí estás, o bueno, por lo menos así me sentía yo. Ahora quiero comentarte unos puntos clave que no comenté con anterioridad en este video, pero que siento que es muy importante que tú conozcas. Primero que nada, la duración de todo este proceso, yo diría que son unos 8 a 6 meses. Entre antes empiecen mejor. Si hay gente que, pues yo he conocido gente que lo logra hacer en 3 meses, pero es una carrera constante. Si antes yo te comentaba que parecía ya un afán constante en todo el proceso, ahora, entre más cerca lo hagas a la fecha de viaje, que usualmente, como te digo, es a principios de verano, en mi caso, por ejemplo, que yo llegué acá el 24 de abril, quiere decir que entre más cerca lo hagas, menos oportunidades tienes de realizar todo el proceso con calma. Entonces yo te recomiendo que empieces a mirar opciones, contactar agencias locales a mediados de año del año anterior al que piensas viajar. Para este programa, cada empresa debe garantizar que hay un lugar donde los estudiantes, los participantes, vayan a vivir. Es decir, algunos de ellos, si tienen la capacidad, van a brindar inclusive un edificio. Por ejemplo, hoteles grandes hacen así, un edificio donde hospedan a todos estos estudiantes internacionales. Muchos otros, diría yo que la mayoría, tienen de pronto ciertas propiedades alrededor del restaurante o del hotel y te cobran una mensualidad, que todo esto va a estar estipulado en la página del sponsor cuando estás aplicando a todas estas oportunidades. Esta renta puede ser deducida directamente de tu pago semanal o mensual o como sea que en tu empresa vayan a pagar, o tú vas a tener que, una vez te paguen, darle al empleador o al dueño de la propiedad lo que le corresponde a la renta. Ya esto depende mucho de ustedes y el trato que hagan. En este perfil de la empresa podrás ver cosas como, por ejemplo, a qué distancia estás del trabajo, te puedes ir en bicicleta, qué cosas hay por hacer en la zona, qué amenidades vas a tener en la propiedad donde estás viviendo, etc. Y también ten muy en cuenta que es probable que compartas habitación con otros estudiantes. Así que si esto no está en el perfil de la empresa inicialmente, es bueno que lo preguntes a la hora de la entrevista. Si bien la agencia local te puede recomendar qué plataformas usar para comprar tiquetes aéreos, eres tú el responsable de comprarlos, las fechas. Es bueno que siempre mantengas una comunicación constante con la empresa a la que vas a llegar para saber también, ok, me pueden ir a buscar, si no me pueden ir a buscar, cómo puedo llegar yo hasta donde debo llegar, todo este tipo de cosas, ¿no? Usualmente el programa le permite a los participantes llegar 15 días antes del inicio del trabajo y les permite irse un mes después del último día de trabajo estipulado en el contrato. Todo esto con el fin de los primeros 15 días para amoldarse a la zona, conocer cómo es todo alrededor, etc. Y el último mes, ahí viene la parte del Work and Travel, que es viaja en todo Estados Unidos o bueno, donde tú quieras, para que haya valido también la pena el esfuerzo y puedas conocer parte de este país que tiene muchas cosas bonitas por conocer. Otra de las cosas que el empleador debe garantizar
es que no solo estén estos participantes encerrados, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, sino que además saque a estos estudiantes de ese círculo y los lleve a conocer ciertas cosas de la zona, culturales, conocer otras personas, ir a museos o diferentes tipos de actividades que lo mismo también van a estar estipulados en este perfil inicial que vas a poder ver de la empresa, pero que también es bueno que sepas tú qué cosas puedes hacer y qué cosas no, y qué cosas están incluidas en el programa y qué cosas no también. El pago que te va a hacer la empresa varía mucho dependiendo de la empresa. Hay algunas que pagan cada 15 días, hay otras que pagan cada semana, hay otras que pagan inclusive cada mes. Es importante que tú sepas todas estas cosas a la hora de aplicar. Como te digo, esto es usualmente información básica que el sponsor le exige a la empresa para publicar, pero si no, en caso de que no sea así, es bueno que lo preguntes. Además, cuánto te van a pagar por hora, cuánto vale las horas extra y este tipo de cosas. Al principio, apenas llegues a Estados Unidos, lo primero que debes hacer es aplicar a un Social Security Card, una tarjeta de seguridad social. Y para esto debes ir a la oficina de seguridad social, en donde por medio de internet te puedes ver qué documentos necesitas para aplicar a esto. Este es el documento que te va a permitir trabajar legalmente en Estados Unidos. Por lo tanto, hasta que no lo tengas, no vas a poder empezar a trabajar en esta empresa, ni te podrán pagar tampoco. Entonces, una vez tengas ya este documento, que cuando vayas se demora aproximadamente unas 2 semanas en llegar de vuelta, en llegarte a tu casa, este documento, ya podrás abrir una cuenta bancaria. Yo te recomiendo que abras una cuenta en el mismo pueblo o ciudad donde te encuentres para que sea muy fácil hacer depósitos o ir a hablar si pasa cualquier cosa. Y una vez tengas ya esta cuenta bancaria abierta, ya podrás darle esta información a la empresa y ya te podrán hacer el primer pago. Debido a todas estas cosas que te acabo de comentar y posibles complicaciones que puedan pasar en la mitad, no sé, un ejemplo, que para ir a la oficina de seguridad social necesitas que tu empleador te lleve, ¿sí? Porque tú no vas a tener carro, no vas a tener, y es muy probable que la oficina más cercana no esté a una distancia en la que puedas llegar caminando ni en bicicleta. ¿Qué pasa? Que el empleador no estuvo muy ocupado, no pudo llevarte en una semana. Ok, entonces es una semana más que se va a retrasar todo el proceso. Es por esto que siempre se les recomienda a los participantes llevar aproximadamente unos $1,000 de colchón para sus gastos diarios y semanales hasta que obtenga el primer pago. Es probable que no necesites nada de esto, es probable que tu dinero te llegue rápido y no tengas que gastar nada, pero es mejor que estés preparado para lo peor, aún si no llega a ocurrir. Y bueno, finalmente hemos llegado al momento de hablar sobre el costo de este programa. En total, hablando de lo que me tocó pagar desde un inicio a la agencia local, al sponsor, a todo esto que, como te digo nuevamente, todo esto va a ser guiado por la agencia local, incluyendo el valor de la solicitud de la visa, incluyendo tiquetes aéreos, incluyendo seguro internacional y todas estas cosas, aproximadamente yo me gasté unos $3,000 cuando hice mi proceso. Sin embargo, para esto pues yo no tenía el dinero, me tocó sacar un préstamo, el cual pude pagar en aproximadamente mes y medio, máximo 2 meses desde que empecé este programa. Para concluir, después de todo esto que les acabo de comentar y todo lo que viví en este proceso, yo considero que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Sé que obviamente es un dinero que es algo elevado, ¿sí? Pero yo lo considero 100% como una inversión. Las personas que conocí en el programa, logré mejorar muchísimo mi nivel de inglés, se me abrieron muchísimas puertas en mi vida prácticamente cambió, se redireccionó por completo. El dinero que hice inclusive aquí también, las personas que conocí en este programa y que quizá de otra manera jamás hubiese podido conocer, inclusive su idioma también, su cultura, gastronomía. Ya entiendo por qué todas estas personas que al principio del video les comenté que se vieron tan impactadas por este programa, ya entiendo por qué esto ocurrió y de qué manera eso me impactó a mí también. Esta experiencia cambió mi vida y se la recomiendo a todo el mundo. Como resumen general, te quiero contar mi proceso ya a grandes rasgos, ¿sí? Porque sé que ha sido un video con mucha información, es probable que en este punto ya no sabes en qué punto estás y qué debes hacer, etcétera, después de todo lo que has escuchado, así que vamos a hablar punto por punto muy general. Primero que nada, ten en cuenta que debes ser estudiante universitario y segundo, tener menos de 30 años para aplicar este programa.
Una vez hayas cumplido con estos requisitos, los pasos son los siguientes. Primero, inscripción y entrevista con agencia local. Segundo, habilitación de la plataforma y búsqueda de trabajo. Tercero, entrevista con empresas a las que se aplicaron. Cuarto, aceptación de la oferta laboral. Quinto, generación de documentos de S-2019. Sexto, solicitud de la visa. Séptimo, cita para toma de huellas y entrevista en la embajada. Octavo, recepción de pasaporte y compra de tiquetes aéreos. Y noveno, viajar y disfrutar. Y bueno, hasta aquí es lo que quería enseñarles hoy de cómo logré trabajar legalmente en Estados Unidos durante ese verano de 2019 y poder vivir toda esta experiencia que redireccionó mi vida definitivamente. Luego de este Work and Travel, quise quedarme mucho más tiempo acá, así que apliqué a una pasantía en el mismo sitio donde estaba trabajando. Esto fue en 2020, al año siguiente. Un año muy interesante, así que si quieres saber cómo logré hacer esto y quedarme en Estados Unidos un año más aprendiendo muchísimo de la parte administrativa de este restaurante, déjamelo saber con un comentario aquí abajo. Déjame también un like aquí abajo si este video te sirvió para algo, suscríbete para estar pendiente de nuevos videos que suba y si tienes cualquier pregunta sobre mi proceso, estaré más que feliz de ayudarte y contestar cualquier duda que se te ocurra. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.